Manuel Sergio Vieira e Cunha nació en 1933 en Lisboa y muere el 19 de febrero del 2025 en Lisboa. Fue licenciado en Filosofía y se doctoró en Motricidad Humana en 1986. El texto que publica como producto de su tesis para una epistemología de la motricidad humana, 1986, defiende la existencia de una ciencia de la motricidad humana, integrada a su entender, con el deporte, la danza, la ergonomía y la rehabilitación. También propone en él la creación de facultades de motricidad humana. Encontró que en la educación física dominaba el dualismo antropológico, aspecto que se pone en evidencia en el discurso de la educación física en los 60. Luis Althusser fue un gran influyente del pensamiento de Manuel Sergio, ya que este autor toma la complementariedad de lo epistemológico y lo político. Los tres pilares que el autor asienta en su filosofía son el concepto hegelo-marxista de totalidad, la intencionalidad de la fenomenología, y el cristiano amad los unos a los otros como yo os he amado. En el pensamiento de Manuel Sergio se observa una postura radical al afirmar que con la ciencia de la motricidad humana que él ha construido, se genera un segundo corte epistemológico, con la educación física. El primero de la gimnasia a la educación física, el segundo de la educación física a la ciencia de la motricidad humana. La motricidad humana es una estructura trascendental de la vida humana que orienta al ser humano hacia su superación. El ser humano es corporeidad y por eso es movimiento. Movimiento que hace gesto, gesto que habla y que se asume como presencia expresiva, hablante y creadora. La ciencia de la motricidad humana es la superación de la tradición racionalista a reconocer la praxis como forma originaria de acceso del ser humano a las realidades. La praxis es asimisma teoría por lo que plantea la relación pensamiento-acción, que según Manuel Sergio da el paso de la educación física a la ciencia de la motricidad humana. Por un lado, plantea que la educación física instrumentaliza, cosifica y reduce el cuerpo a una dimensión anatomofisiológica. Se piensa en el movimiento del cuerpo como si fuese una máquina, y por el otro, la ciencia de la motricidad humana propone el movimiento con intención y propósito para la trascendencia del sujeto y pone en discusión el concepto de movimiento corporal fuera del mecanicismo. Entonces se puede decir que para el autor, la motricidad humana es el movimiento intencional de superación en todos los niveles, físico, político y espiritual, o sea, lleva a la trascendencia, pues el humano es mejorable a través de la autopoiesis. Muy en relación con la praxis, lo trascendental como idea de formación significa analizar el fenómeno del movimiento corporal como experiencia de sí mismo, como realización. En consecuencia, Manuel Sergio propone la motricidad humana como objeto de estudio. Supone la existencia de vacíos en la educación física, pues considera que ésta no incluye sino el campo educativo de sus profesionales, mientras que como especialistas de las ciencias de la motricidad humana, abarca todas las conductas o situaciones motoras. Created using Powtoon.